¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bien, el día de hoy vamos a hacer el curso de química. Vamos a hacer el tema de nomenclatura inorgánica, ¿sí? Muy bien, colocamos acá entonces química. Yo soy su profesor Edgar Condoriarte. Colocar acá mi nombre para que nunca se olviden. Edgar Condoria Ugarte. Muy bien, el tema de química es nomenclatura inorgánica, ¿sí? Vamos a ver acerca de todo lo que viene a ser la nomenclatura. Nomenclatura inorgánica. ¿Qué es la nomenclatura inorgánica? ¿Dónde empieza? ¿Cuáles son sus inicios? ¿Qué es lo que yo debo saber para entender nomenclatura inorgánica? Muy bien, para empezar, la nomenclatura inorgánica es uno de los temas más importantes de la química orgánica, ya que la química, acuérdate, estudia ¿a quién? A la materia, ¿cierto? La química estudia a la materia, la composición, transformación y propiedades de la materia, ¿verdad? Donde la química vamos a observar que la materia está compuesta por átomos, ¿no? Estos átomos al unirse están compuestos al unirse los átomos se forman las moléculas, los compuestos, y ahí encontramos dos tipos, compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos. Nos vamos a basar solamente en la formación de compuestos inorgánicos a partir de sustancias o especies químicas, que son los elementos químicos que tú conoces, que se encuentran en la tabla periódica, ¿verdad? Elementos como ¿quién? Sustancias como ¿quién? Hidrógeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, azufre, calcio, potasio, fósforo, flúor, cloro y demás 118 elementos químicos o especies químicas reconocidas por la Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada, más conocida como la UPAC, ¿correcto? Muy bien, entonces vamos a ver algo respecto a la nomenclatura inorgánica, un primer punto, ¿ya? Parte de la química que estudia la nomenclatura, o sea, los nombres, ¿sí? Parte de la química que va a estudiar, ¿sí? Que estudia parte de la química que estudia los nombres o la nomenclatura, ¿no? Que estudia la formación, ¿ya? La nombración, vamos a colocar. La nombración, ¿sí? De especies químicas, Muy bien. Entonces, eso se encarga la química inorgánica, ¿sí? La química inorgánica se la reconoce más que todo en la nomenclatura inorgánica acerca de la química cualitativa para reconocer una sustancia, ¿sí? Entonces colocamos acá a ver, parte, en este caso sería unión, o sería ¿sí? Es un tema de la química, claro que es una división de la química cualitativa. Claro que hay dos tipos de nomenclatura, ¿no? Acuérdate que la palabra nomenclatura refiere a la nombración de compuestos, ¿sí? Parte de la química cuantitativa, ¿sí? Ya que la química cuantitativa se encarga de ¿qué? En este caso, de ubicar y nombrar, ¿correcto? Las especies químicas de la tabla periódica para reconocer sustancias, ¿sí? Marcamos acá entonces reconocimiento y nombración de sustancias. Colocamos que eso es lo que vamos a realizar en la nomenclatura inorgánica, un reconocimiento, ¿sí? Reconocimiento, ¿sí? Y nombración de sustancias. Nombración de sustancias químicas, ¿ya? A que pueden ser son sustancias compuestas formadas por sustancias simples, ¿correcto? Muy bien, entonces yo tengo que saber, esta es la definición, ya es algo breve, algo lo que estamos tocando en general de lo que viene a ser la nomenclatura inorgánica. Entonces, tenemos que colocar acá formación, ya, vamos a colocar ahí formación, o mejor dicho, tipos de compuestos, ¿ya? O compuestos, vamos a ponerle compuestos.
para tener algo ya preciso acerca de qué es un compuesto. Compuestos inorgánicos. A ver, entonces, ¿qué será un compuesto inorgánico? ¿A qué me refiero con compuestos inorgánicos? Sustancias formadas por dos o más átomos diferentes. Entonces, ¿cómo se vean? ¿Te acuerdas que dije? Sustancias, muy bien, sustancias formadas por dos o más sustancias diferentes. Dos o más sustancias diferentes, ¿correcto? Un ejemplo muy claro sería el oxidano. ¿Te acuerdas quién es el oxidano? Claro que sí te acuerdas. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Yo sé que tú te acuerdas. El oxidano es el H2O, muy bien. El agua, oxidano R718, también llamado el monóxido de dihidrógeno. ¿Por qué, profesor, le llamamos monóxido de dihidrógeno? Es un tipo de nomenclatura, ¿ya? Es un tipo de nomenclatura, un sistema de nomenclatura. Le podemos llamar oxidano o, si queremos, también monóxido de dihidrógeno, porque tiene un oxígeno y dos hidrógenos. Muy bien, un compuesto inorgánico prácticamente tiene que tener una característica más muy importante. Para que sea inorgánico, ¿sí? Debe tener, ¿sí? Debe tener máximo, un átomo de carbono, ¿ya? Máximo un átomo de carbono, o sustancias, en este caso inorgánicas, ¿correcto? Debe tener máximo un átomo de carbono o sustancias diferentes al carbono, o elementos, vamos a ponerle, elementos diferentes al carbono, o sea, que no sean carbono. Ahora, ¿por qué un énfasis en el carbono? ¿Por qué necesariamente me estoy refiriendo al carbono? Porque, como tú bien sabes, el carbono es un bioelemento muy importante en la composición de los seres vivos, ¿correcto? Entonces el carbono es importantísimo para la vida. Todo compuesto orgánico tiene carbono. Y solamente algunos gases, sustancias covalentes, sustancias que poseen carbono, pero en cantidades mínimas. En este caso, cada molécula de sustancias que tienen carbono solo pueden tener máximo un carbono para ser consideradas inorgánicas. Pero cuando tienen cadenas de carbono, ya hablamos de nomenclatura orgánica, ya hablamos de compuestos orgánicos sintetizados por un ser vivo. Por el hecho de tener mucho carbono, quiere decir que han salido, se han formado o se han sintetizado a partir de un compuesto orgánico, a partir de un ser viviente. Los compuestos inorgánicos se encuentran en la naturaleza. Colocamos acá entonces. Se encuentran en la naturaleza. ¿Sí? Se forman, se encuentran de manera natural en la naturaleza. Un compuesto inorgánico se encuentra en la naturaleza. Pregunta: ¿el hombre podrá formar un compuesto inorgánico? Claro que sí, sí, pero por lo general los compuestos inorgánicos se forman en la naturaleza. Sí, claro. Muy bien, vamos a ver entonces aquí una pequeña explicación. Hemos visto una explicación acerca de los compuestos inorgánicos. Ahora vamos a nombrar algunos compuestos inorgánicos que tú debes conocer. Por ejemplo, tenemos acá, ¿no? Aparte del hidrógeno, también tenemos otro ejemplo, como por ejemplo, tenemos una sustancia muy típica que tú la conoces quizás, el famoso dióxido de carbono. Vamos a colocar su nombre. Se llama el dióxido de carbono, también llamado o anhidrido carbónico. Dióxido de carbono, ¿sí? También tenemos al famoso, yo sé lo conoces, tú lo conoces muy bien. Tenemos también a la famosa, ¿sí? Tenemos también al famoso
A ver, una sustancia sencilla. A ver, ahí. Pero claro, este es inorgánico también. ¿Sí? Mira, tenemos ahí sustancias con carbono, sustancias sin carbono. Tenemos al ácido clorhídrico, que es un ácido, obviamente. Ácido hidrácido llamado clorhídrico. Clorhídrico. ¿Sí? Tenemos al cloruro de sodio, que es una sal. El cloruro de sodio. Tenemos también al metano, que es un gas considerado orgánico, ¿ya? Pero es inorgánico. ¿Por qué es inorgánico? Porque está formado por un solo carbono, ¿correcto? Muy bien, entonces ahí tenemos sustancias con carbono, con un solo carbono y con cero de carbono. Entonces tenemos otras sustancias más complicadas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el amoníaco, tenemos al ácido sulfúrico, ¿sí? Tenemos al ácido fosfórico, ¿sí? También tenemos a sustancias más complicadas, por ejemplo el carbonato de calcio, ¿sí? Tenemos por ejemplo acá, mira, el permanganato de zinc, ese es el permanganato de zinc, en este caso sería así, ¿eh? Ahí está, mira qué complicado. Tenemos el hidróxido de sodio, ¿ves? Y así sustancias infinitas, más de 15 millones de sustancias inorgánicas, ¿sí? Entonces vamos a conocer acá, vamos a colocar acá el nombre comercial. En sí se llamaría tridruro, en otra nomenclatura se le llama tridruro de nitrógeno, ¿ya? Pero también es conocido comercialmente como el famoso amoníaco, ¿sí? Que se usa para limpiar el retrete, donde ahí tú produces tus cochinadas. También podemos encontrar acá al ácido sulfúrico, ¿no? El ácido sulfúrico, ¿cómo olvidarlo? Es un ácido muy fuerte, ¿no? Demasiado fuerte. Tenemos ahí también al ácido fosfórico, que se encuentra en los huesos. El ácido fosfórico, que se encuentra en las proteínas, ahí está, en los pescados. Encontramos el carbonato de calcio, que se encuentra también en los huesos, ¿no? En los huesos, en los cartílagos. Carbonato de calcio. Carbonato de calcio. Encontramos acá el permanganato de zinc. Este se llama el permanganato dice, ¿no? Permanganato, señor, permanganato, porque viene de manganeso. ¿Permanganato de qué? De zinc, ¿correcto? De zinc. Encontramos al famoso hidróxido de sodio. Este es el famoso hidróxido de sodio. Correcto. Y así encontramos una infinidad de compuestos inorgánicos. Ahora, la idea está en qué tipos de compuestos, cómo se clasifican los compuestos inorgánicos. Para eso colocamos acá clasificación de los compuestos inorgánicos. Clasificación de los compuestos inorgánicos, ¿correcto? Muy bien. Los compuestos inorgánicos tienen una clasificación, son varios y se dividen todavía en grupos dependiendo de su composición, dependiendo de su formulación, ¿correcto? Acuérdate que para que sea un compuesto inorgánico debe tener una fórmula química, ¿sí? Muy bien, vamos a ver ahora acá entonces los tipos de compuestos. El primer tipo más conocido, los famosos óxidos. Luego de los óxidos tenemos también a los hidruros. Vamos a aprender a formar a los óxidos, a los hidruros. Luego tenemos también a los peróxidos, Tenemos también a los ¿quién? Tenemos a los ácidos, claro, ¿cómo olvidar a los ácidos? Tenemos a las sales, ¿sí? Tenemos a las sales. Tenemos a los hidróxidos también tenemos, ¿correcto? Tenemos a los, poliácidos, tenemos a los poliácidos.
¿Te das cuenta? Entonces son algunos de los compuestos inorgánicos que hemos encontrado. Claro que se extienden, ¿no? Porque encontramos, aparte de óxido, encontramos óxidos dobles también. Sí, las sustancias son muy complicadas y cada vez que se van formando nuevas sustancias con nuevas excepciones, con nuevas formulaciones. Para eso tenemos que estudiar primero, para empezar, lo básico, que viene a ser óxidos, hidruros, peróxidos, ácidos, sales, hidróxidos, a los poliácidos también, ¿correcto? Y así podemos nombrar, podemos formar muchos compuestos más, ¿correcto? Muy bien. Claro que entre ellos encontramos subdivisiones. Por ejemplo, los óxidos son dos tipos: óxidos básicos y anhidridos. Encontramos en los hidruros metálicos y no metálicos. Encontramos a los peróxidos, o en sí los peróxidos son los que tienen oxígeno doble. Los ácidos, tenemos ácidos hidrácidos y ácidos oxácidos, ¿sí? Las sales, encontramos ahí sales aloideas y sales oxisales. En los hidróxidos encontramos un solo tipo. En los poliácidos pues encontramos a diferentes ácidos que se van a juntar con diferente cantidad de agua, formando así a los poliácidos, ¿sí? Muy bien, entonces esto sería una parte muy importante de conocer a los compuestos y inorgánicos, cómo se clasifican. Y vamos a iniciar ahora la formulación de los compuestos más básicos que tú debes aprender. Acompáñame entonces a hacer esa parte. Muy bien. Vamos a borrar por acá. Borramos el título, que es nomenclatura inorgánica, para tener nomenclatura inorgánica. Estamos en química, grupo Ascensorio 2020. El único grupo que te da las clases online, que te da las clases pregrabadas para que tú las tengas, y te damos también. Bien. Damos acá, vamos a subrayar a la formación de compuestos inorgánicos, ¿sí? Como que se me fue la mano y está bien. Vamos. Comenzamos con los óxidos. Ahí está, mira. Los óxidos, ¿cómo son los óxidos? Son compuestos inorgánicos binarios, ¿sí? Son binarios. Vamos a colocar acá. Son compuestos, ¿sí? Son compuestos binarios. Obviamente se sabe que son inorgánicos. Compuestos binarios quiere decir que está formado por dos elementos diferentes, ¿sí? Son compuestos binarios. Los óxidos tienen gran característica, tienden a oxidarse y están oxidados por la cantidad de oxígeno que se une. Son compuestos binarios y existen dos tipos, ¿no? Dos tipos. ¿Cuáles son esos dos tipos? Pues los óxidos básicos. Y también vamos a encontrar a los óxidos ácidos, también conocidos como el nombre de, ¿cómo se les llama? Óxidos ácidos, también conocido con el nombre de anhidrido, ¿correcto? Anhidrido. Vamos a poner su nombre, su chapa, anhidrido. Se les llama así porque están formados por un metal, ¿sí? Muy bien. Entonces, dando una pequeña definición de algunas cositas nada más para entender qué son los óxidos, cómo están compuestos, cuáles son sus características, ¿no? Compuestos binarios, formados por oxígeno, contienen oxígeno, es obvio, ¿no? Son dos tipos de óxidos básicos y ácidos, lo más simple, lo más sencillo y lo más práctico. Vamos a ver la formulación. La formulación sería la siguiente, ya que ya sé que tienen oxígeno. Acuérdate que el oxígeno gaseoso se representa de esta forma. Este es oxígeno gaseoso. Esto es oxígeno, nada más, átomo de oxígeno. Átomo 2 significa oxígeno gaseoso. Esto significa ozono. Está en la capa de ozono, en la segunda capa, la estratosfera de la atmósfera. Ya en la capa segunda de la atmósfera llamada la estratosfera, entre la estratosfera y la mesósfera, encontramos una capa llamada la capa de ozono, ¿no? Que es muy diferente al oxígeno gaseoso. Este es dañino, este es vital para la vida, ¿correcto? Muy bien, vamos a ver acá entonces, borramos y vemos la formulación. Bueno, todo depende de qué estemos formando, ¿no? Vamos a formular en este caso a los óxidos básicos, ¿ya? A ver, un óxido básico está formado por un metal, un elemento químico metálico. Vamos a poner acá un metal. ¿Qué le vas a agregar? Oxígeno gaseoso.
¿sí? Le agregamos O2, oxígeno gaseoso. Esto me va a resultar un óxido básico. ¿Cómo es la fórmula del óxido básico? Metal, 2 del oxígeno, ponemos ahí oxígeno y acá colocamos la X. Esta X es el estado de oxidación del metal, ¿ya? X colocamos ahí, es el estado de oxidación. El estado de oxidación es un número que le vamos a dar al compuesto, ya sea metal o no metal. Si es un metal va a ser positivo, si es un no metal va a ser positivo o negativo, dependiendo de lo que esté formando. Óxido básico. Entonces la formulación así es sencilla de cómo llegar al óxido básico. Vamos a ver entonces un ejemplo, el más común, ¿ya? El ejemplo más común. A ver, ahí. Ahí está. Entonces vamos a poner acá formulación formulación del óxido de hierro, ¿ya? Pero no me dice de quién, así que ponemos acá, obviamente de los dos, ¿no? El hierro tiene más 2 y tiene más 3. ¿Te das cuenta? El hierro tiene dos estados de oxidación, entonces tengo que formar los dos óxidos básicos que me va a formar el hierro, ¿sí? Entonces vamos a poner acá, cuando el X sea más 2. Si el X es más 2, entonces yo puedo decir lo siguiente. El hierro va a tener carga más 2. Yo lo voy a juntar con el oxígeno, ¿sí? Lo voy a juntar con el oxígeno gaseoso. ¿Y qué crees que me va a salir? Me tiene que salir hierro, 2 del oxígeno y la valencia, el estado de oxidación del hierro, que es 2. Como son pares, yo puedo hacer esto, puedo simplificar. Y al simplificar me sale Fe, óxido ferroso, ¿sí? Vamos a ver ahora qué sucede cuando el X sea 3. Cuando el X es igual a más 3, entonces cambia la cosa. Vamos a poner acá hierro más 3. ¿Qué le debemos agregar al hierro más 3? Le debemos agregar en todo caso acá oxígeno gaseoso. Cuando yo le agrego oxígeno gaseoso, ¿qué va a suceder? La fórmula que me hice, coloco el hierro, el 2 del oxígeno y 3 del estado de oxidación del hierro. Me saldría ahí el F8. No simplifico porque son impares, ¿sí? Par con impar no pasa nada. Muy bien, entonces acá están los dos compuestos formados, el óxido ferroso y el óxido férrico, ¿ya? Son compuestos formados o son óxidos básicos formulados por el estado de oxidación del hierro, que tiene dos estados de oxidación. Muy bien, vamos a ver ahora el óxido básico, el óxido ácido, que prácticamente viene a ser lo mismo, ¿ya? Óxidos ácidos, viene a ser lo mismo. Los óxidos ácidos son también llamados anhidridos. Son llamados anhidridos, ¿correcto? Y tienen la misma formulación. Colocamos al no metal. El no metal aquí va a tener carga positiva porque el oxígeno es negativo, X. Le vas a agregar acá entonces, mira, le agregamos el oxígeno gaseoso, y me va a resultar en todo caso el no metal, el 2 del oxígeno y el oxígeno con la X, ¿correcto? Aquí ponemos la X. La X es del estado de oxidación del no metal. ¿Sí? Nada más, así de sencillo es la formulación del óxido ácido. Vamos a ver un ejemplo entonces por acá para que te quede claro cómo es el óxido ácido. Vamos a poner acá formular los anhidridos del fósforo, ¿ya? El fósforo tiene más 3 y tiene más 5. Bien, entonces como me piden los anhidridos del fósforo, yo voy a primero poner acá solución, con solito, solución. Cuando el X valga ¿cuánto? Más 3, ¿ya?
cuando el X vale más 3 y luego cuando el X vale más 5. ¿Te parece? A ver, cuando el X vale más 3, yo colocaría acá P del fósforo más 3. ¿Qué le debo agregar acá? Profesor, le debe agregar oxígeno gaseoso. ¿Qué me va a salir al agregarle oxígeno gaseoso? Me va a salir el anhidrido. Fórmula P, que es el no metal, 2 del oxígeno, valencia 3. Nada más. Eso sería mi anhidrido fósforos. Sí, anhidrido fósforos. Vamos a ver el otro. Con el 5, fósforo más 5. Profesor, le agrego el oxígeno gaseoso. ¿Y qué me va a salir? P2O5, ¿cierto? La fórmula que estoy guiando. Y este es el ácido fosfórico. Nada más, el óxido fosfórico. ¿Sí? O el anhidrido fosfórico. Ahí tendré entonces el ejemplo para los óxidos ácidos. Con eso terminamos. Acuérdate que son compuestos binarios. Hay algo que te van a pedir siempre en las prácticas, en las tareas. Siempre te piden algo llamado la atomicidad. Y tú lo sobreentiendes. ¿Qué es la atomicidad? Es la cantidad de átomos de un compuesto. ¿Sí? Colocamos acá. Es la cantidad de ¿qué? De átomos de un compuesto. A ver, tú me vas a decir la cantidad de átomos del siguiente compuesto. Por ejemplo, si yo tengo la hematita, ¿cuántos átomos tiene? Tiene 3 de oxígeno y 2 de hierro. Profesor, 2 más 3, 5, claro, 5 átomos. Ese compuesto posee 5 átomos. Sí, es sencillo. A ver, otro. Si yo tengo, por ejemplo, profesor, a ver, N2O5, compuesto binario. ¿Cuántos átomos tiene? 5 más 2. Profe, 5 más 2 me da 7. Claro, 7 átomos. Eso vendría a ser la atomicidad del compuesto. Otro más difícil. A ver, profe, a ver, lo quiero ver acá. A ver, yo tengo lo siguiente, ¿ya? Tengo hierro 2, ¿sí? SO4, 3. El trisulfato de dihierro. El trisulfato de dihierro, a ver, profesor, enséñame. A ver, yo te lo enseño, mira, 2 hierros más 3 azufres más 3 por 4, 12. 3 por 4, 12. 12 oxígeno. ¿Cuánto sería 12 más 5? 17. Este compuesto tiene 17 átomos. ¿Te das cuenta de la diferencia? Cuando el 3 está afuera, afecta a los dos compuestos, a los dos elementos que están dentro del paréntesis, ¿sí? 2 hierros, 2. Pero acá hay un azufre, pero son 3. En el paréntesis dice que hay 3, son 3 azufres. Acá son 4 oxígenos, pero en el paréntesis dice que son 3. Entonces serían 4 por 3, 12. Tendría ahí 12 más 3, 15 más 2, 17 átomos. ¿Te das cuenta? Entonces esa es la diferencia, que cuando va con paréntesis tenemos que tener mucho cuidado al momento de sumar, ¿sí? Esa es la atomicidad de un compuesto. Vamos a ver ahora a otro tipo de compuestos. Son compuestos ternarios, ¿sí? Vamos a colocar acá. Son compuestos, ¿ya? Ternarios. Son alcalinos. Quiere decir que sean alcalinos, son básicos, ¿sí? Alcalinos o básicos. Quiere decir eso, contienen metal, elementos metálicos. ¿Sí? Están formados por un hidróxido también. Son compuestos ternarios, son, contienen al hidroxilo o oxidrilo también llamado oxidrilo, también llamado hidroxilo. Yo le digo hidroxilo, ¿ya? Hidroxilo, entonces se puede llamar oxidrilo, ¿no? La misma cosa es, ¿sí? Hidroxilo, como es el radical OH también llamado, ¿ya? Radical OH. Contiene hidroxilo, que es el radical OH. ¿Quién es el radical OH? Esta cosa, OH menos. Este menos quiere decir que, mira, oxígeno, hidrógeno. Estado de oxidación del oxígeno, el más común es menos 2. Estado de oxidación del hidrógeno, el más común es 1. Menos 2 más 1, ¿cuánto será? Menos 1, pero todo esto, menos 1. Pero es 1 se sobreentiende, ¿sí? Entonces solamente le coloco menos. Eso es el radical OH, ¿sí?
para unirse con ¿qué? Con elementos que tengan estado de oxidación positivo. Los metales se van a unir con metales para formar así a los hidróxidos, ¿correcto? Muy bien, vamos a colocar entonces acá formulación. A ver, ¿qué necesito yo para formar un hidróxido? Necesito primero esto, mira. Porque, ¿qué es esto? Un óxido básico, ¿cierto? M2OX, ¿te acuerdas o no? Metal 2, oxígeno X, X de estado de oxidación del metal. Este es un óxido básico. Óxido básico, profe. Listo. Ahora, ¿qué le vas a agregar? Le tengo que agregar agua, H2O, oxidando. H2O. ¿Qué pasa si le agrego agua al óxido básico? Profe, se va a aguar, claro, y se va a formar el hidróxido. ¿Sí? Se agua y se forma hidróxido. ¿Cómo es el hidróxido? Metal, OH, y el estado de oxidación va fuera del paréntesis. ¿De quién? Del metal. El mismo estado de oxidación con el cual se formó el óxido básico. Y esto es el hidróxido, el famoso hidróxido. ¿Sí? Nada más. Ahora vamos a hacer un ejemplo con el sodio, ¿te parece? Ya, con el sodio y el plomo, ¿ya? Formular el hidróxido de sodio. Verás que el sodio es Na igual a una suma. Entonces, prácticamente, yo podría decir así sencillo, ¿no? Metal, sodio, solución. Primero el anhidrido, el óxido básico. Sodio 2, oxígeno 1, se sobreentiende, no lo coloco. Le agrego agua, profesor, H2O, y me saldría sodio, radical OH, y 1 se sobreentiende. Entonces no le pongo paréntesis, claro, ya se sobreentiende. Solamente sería sodio o H. Ya no va a paréntesis porque el 1 se sobreentiende. Y ese es el hidróxido de sodio. Es sencillo. Profe, otro, no entendí. Ya, muy bien, vamos a ver otro. Ejemplo, formular el hidróxido de plomo. Pero mira, plomo tiene 2, tiene 4, tiene 2 valencias, 2 estados de oxidación, perdón. Entonces yo qué digo, profesor, solución, primero cuando el X vale más 2, ¿ya? Sería plomo 2, oxígeno 2, profe, se simplifica, claro, te queda PbO. A eso le agregamos agua, profe, claro, ¿qué te sale? PbOH 2 de el estado de oxidación del plomo, nada más. Este sería el primer hidróxido. El segundo, cuando equivale más 4, profe, sería plomo 2, oxígeno 4, claro, porque el estado de oxidación es 4. ¿Se simplifica? Claro que sí. PbO2, ¿cierto o no es cierto? Claro, porque es 2, 1 y el 4 es la mitad de 4, 2. Le agregamos agua, H2O. ¿Qué me sale si le agrego agua? Si le agregas agua te va a salir plomo OH4. Y esto es el hidróxido de plomo, hidróxido de plomo 4, o también llamado hidróxido plúmbico. ¿Sí? Muy bien, eso sería entonces el hidróxido de plomo. ¿Sí? Atomosidad. 3, profe. Claro, 3 átomos. Atomosidad. Te quiero ver, ¿cuánto crees que es? 5. ¿Tú crees que es 5? No, 4 oxígenos. 4 oxígenos y 4 hidrógenos serían 8. Más 1, 9 átomos. ¿Te das cuenta? Esa es la atomosidad. Porque tiene paréntesis. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver ahora los ácidos. A ver, los ácidos. ¿Qué son los ácidos? Compuestos ternarios y binarios, ¿ya? Son compuestos binarios y ternarios. A ver, se le dicen binarios a los ácidos hidrácidos, se le dice ternarios a los ácidos oxácidos. ¿Por qué se llaman ácidos hidrácidos y ácidos? Vamos a poner acá primero, ¿ya? Poseen pH, poseen un pH reducido.
¿Qué es el pH? El pH es potencial de hidrogenio. Su pH es el más bajo posible. ¿Sí? Acuérdate que el pH es una escala donde se mide la cantidad de potencial de hidrógeno que contiene, que va desde 0 pasado por el 7 hasta el 14. Las bases, los hidróxidos que son bases como la lejía están por acá. Los ácidos serían lo contrario, estarían por acá. Ácido de carro, ácido de limón, ácido para limpiar el baño, por ejemplo, ácido clorhídrico, que junto con agua se forma el ácido muriático, ya. El ácido muriático son muy corrosivos. Esos ácidos están en la escala del pH 0, así que tienen pH reducido, sí, correcto. Es una característica que tú tienes que aprender. Se aprenden los primeros temas de biología, pH. Muy bien, entonces, los ácidos son compuestos binarios. Vamos a hablar acerca de estos compuestos, ya, los compuestos más fáciles. Los ácidos. Bien, chicos, ahora vamos a ver a los famosos ácidos hidraácidos. Vamos a ver su formulación y es que cómo es que se trabaja con ellos. Unas pequeñas características de los ácidos hidraáceos es que son compuestos binarios, son llamados también haluros de hidrógeno. Son 7 en total, solamente hay 7, en este caso compuestos de ácidos hidraáceos, que se dan gracias a la formulación en la unión de los no metales solamente del grupo 6A y del grupo 7A, con su respectivo estado de oxidación, en el cual en este caso se usa el menor posible de cada uno de estos compuestos, estos elementos químicos. A la combinación o a la añadición de hidrógeno, que va a actuar en este caso como parte positiva, y los no metales como la parte negativa, por lo cual el estado de oxidación tiene que ser un valor negativo. Y lo más importante, para que actúen como ácidos hidraáceos, tienen que estar en estado acuoso, ¿correcto? Muy bien, vamos a ver cómo formular en todo caso. Vamos a ver 3 ejemplos en los cuales voy a explicar que estos no metales son del grupo 16 o del grupo 6A y son del grupo 17 o del grupo también 7A. ¿Qué elementos químicos encontramos en el grupo 6? Encontramos a los elementos químicos que van a corresponder en este caso a formar un ácido hidraáceo, ya que no todos son. Serían los elementos como el azufre, el selenio y el telurio. Y en el grupo 7A van a formar ácidos hidraáceos 4 elementos, que son el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Ahí están, serían los 7 elementos químicos o especies químicas que van a formar a los 7 compuestos de ácidos hidraáceos posibles, ¿correcto? Vamos a ver un ejemplo en la siguiente parte de la pizarra, que dice, ejemplo, formular el ácido clorhídrico. Al decirme clorhídrico, al darme el dato de clor, el prefijo, la raíz de la palabra clor viene de cloro, quiere decir que yo tengo que trabajar con el elemento químico cloro, cuyos estados de oxidación tú ya debes conocer, y si no los conoces te invito a revisar los estados de oxidación en tu tabla periódica. ¿Cuáles serían? Más, menos, 1, 3, 5, 7. Pero vamos a utilizar en este caso el menor valor. El menor valor sería el valor de 1. Entonces yo coloco acá el cloro con su carga menos 1. Acuérdate que la carga tiene que ser negativa. Luego vamos acá a agregar el hidrógeno, en este caso un hidrógeno gaseoso, ¿sí? Y al unir estos dos compuestos por medio de una reacción de adición, formaremos al famoso ácido clorhídrico, que tendría la siguiente composición. Primero colocamos el hidrógeno, colocamos el X, que sería el estado de oxidación, el X acá sería menos 1, pero colocaremos solamente su valor numérico 1, no me interesa el signo en este caso. Luego colocaremos el no metal, que sería el cloro, y en estado acuoso. ¿Sí? Como el 1 se sobreentiende, ya no lo colocas. Y esa sería la fórmula del ácido clorhídrico, ¿correcto? Vamos a subrayarlo. Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo. Nos dice formular el ácido bromídrico. Para eso requerimos al bromo. Ahora, los estados de oxidación del bromo, ya que son del grupo 7A, serían más menos, vamos a colocar acá los valores del bromo, que serían más menos 1, 3, 5, 7, ¿correcto? En todo caso, aquí colocaremos al bromo con la menor carga posible, bromo menos 1. A ese bromo le vamos a agregar el hidrógeno gaseoso. Al agregarle hidrógeno gaseoso al bromo, ¿correcto? Formaremos al ácido hidrácido correspondiente. El ácido hidrácido correspondiente sería, colocaríamos el H, ahora el valor de la X, o sea, del estado de oxidación, que sería 1,
y el bromo, pero en estado acuoso. Y esa sería la formulación. El 1 se sobreentiende, entonces ya no se coloca. Y luego subrayaríamos para dar como respuesta a ese compuesto. Ahora, en el siguiente ejemplo dice formular el ácido sulfídrico. Para eso requerimos un compuesto, un elemento químico del grupo 6A, que sería el azufre. Ese azufre tiene como estado de oxidación a 3 valores, que son más, menos 2, 4 y 6. Elegimos siempre el menor estado de oxidación. ¿Y quién sería el menor estado de oxidación? Pues el 2. Entonces colocamos el azufre menos 2, que a ese azufre le vamos a agregar hidrógeno gaseoso, le agregamos entonces el famoso hidrógeno gaseoso, obteniendo de esta manera el compuesto ácido hidrácido, que sería de fórmula H, colocamos el H, colocamos el X, o sea el 2, y colocamos el azufre en estado acuoso. Este compuesto que acabo de formular sería el famoso ácido sulfídrico, ¿sí? Hay que tener una cierta explicación respecto al bromo, respecto al flúor, perdón. Cuando establecemos el ácido fluorhídrico, hay que tener en cuenta que su fórmula química sería esta, H2F2 en estado acuoso, ¿correcto? ¿Por qué esta y por qué no esta? En sí podrían ser las dos, ¿ya? Lo más recomendable es colocarlo de esta manera y no simplificarlo, porque el flúor tiene carga -1 y el hidrógeno tiene carga +1, sí se va a complementar, pero hablando de compuestos estabilizados, la mejor fórmula sería colocarlo de esta manera, ¿no? Es una cierta aclaración que en ciertos libros a veces nos dan como referencia. Entonces sería acerca de los ácidos hidráceos. Los ácidos oxáceos en sí son compuestos ternarios ya que tienen hidrógeno y tienen oxígeno y tienen el no metal, ¿perfecto? Vamos a colocar acá entonces, son compuestos ternarios, ¿sí? Tienen hidrógeno, oxígeno y el no metal, ¿sí? Están formados como el ácido oxáceo está formado por cualquier anhidrido sumado con ¿quién? Con el agua, formando ¿qué? El compuesto ácido oxáceo. Sería hidrógeno M, no metal, oxígeno N. Donde M, donde acá el anhidrido, vamos a ponerle acá anhidrido, no metal 2OX, donde el X si fuera par y donde el X si fuera impar, ¿sí? Va a depender del X, del estado de oxidación del no metal, del anhidrido, ¿sí? Si el X es par, entonces el M, que es la cantidad de hidrógenos, va a ser 2, y el N, que es la cantidad de oxígeno, va a ser ese X par más 2 sobre 2. Si el X fuera impar, la cantidad de hidrógeno será 1 y el N del oxígeno va a ser ese número impar más 1 sobre 2. Así es sencillo. Esa sería entonces la nomenclatura que tú tienes que aprender acerca de estos compuestos, ¿correcto? Pero hay un tercer caso, que es un caso de excepción. Cuando el X le pertenece a, es de +3 y +5, le pertenece al fósforo, al boro o al arsénico, son compuestos no metálicos, entonces aquí va a cambiar, va a haber una excepción, ya que estos compuestos, su cantidad de hidrógenos va a ser 3 y su cantidad de oxígeno será la valencia de esos compuestos más 3 entre 2, ¿sí? Esa es la característica más principal de estos compuestos que tú debes conocer, ¿sí? Es una excepción al caso común que es este. Vamos a ver un ejemplo, ya un par de ejemplos. A ver, tenemos acá por ejemplo formular los ácidos. Solamente me pidieran ácidos, yo podría definir ácidos sulfídricos, o sea, ácidos hidráceos y ácidos oxáceos. Pero me van a pedir ácidos oxáceos. Formular los ácidos oxáceos de quién?
el azufre. El azufre tiene más, menos 2, 4 y 6. Esos son sus estados de oxidación. Tiene 3 estados de oxidación, así que tengo que hacer de los 3. A ver, vamos a poner acá su tilde. A ver, solución. Para el x igual a más 2. Primero formamos el anhidrido, que sería S2O2, pero se simplifica, ¿cierto? Quedándome SO. A ese SO le voy a sumar agua. ¿Y qué me va a salir? No me va a salir un ácido sulfídrico, acá me va a salir un ácido potásico, ¿no? Porque estoy agarrando, en este caso, estoy formulando ácido potásico. Me va a salir entonces H2SO. Solo bonito, bonito, bonito. H2SO, ¿cuánto? A la fórmula, cuando dice que si es par, se le pone 2 y acá sería el 2 más 2, 4 entre 2, acá sería entonces 2, claro. Si x vale 2 sería 2 más 2, 4 entre 2, 2, me sale la cantidad de oxígenos. Ahora, si el x fuera más 4, ahí el azufre sería M2 o 4, ¿cierto? Azufre 2, oxígeno 4. Simplificamos, me quedaría SO2, le agrego agua y mira lo que me va a salir. H, ¿cuánto? 2 porque es par. Azufre, oxígeno, ¿cuánto? Bueno, si es 4 más 2, 6 entre 2, 3. El ácido sulfuroso, ¿sí? Ya está. Cuando el x vale más 6, sería acá de frente, ¿no? SO3, ¿no? Porque se simplifica y ya tú sabes. H2O, ¿y qué te va a quedar acá? Dime. Sería H2SO4. ¿Por qué? Porque 6 más 2 es 8 y 8 entre 2, 4. Me sale el ácido sulfúrico. ¿Te das cuenta? Así es sencillo. Tenemos así entonces 3 tipos de ácidos diferentes, los ácidos oxásicos. Muy bien. Un ejemplo yo creo que es suficiente para que tú me entiendas. También podemos hacer con ellos si quieres. Pero para limitarnos el tiempo vamos a avanzar con los hidruros, ¿ya? Vamos acá a ver ahora hidruros. Los hidruros son compuestos binarios, ¿sí? Vamos a poner acá. Son compuestos binarios formados por un metal o un no metal unidos con hidrógeno, ¿sí? Por ejemplo, mira acá. Yo tengo acá, a ver. Vamos a poner a los hidruros metálicos. Los hidruros metálicos, ¿cómo son, profesor? Mira, míralo. Sería un metal con su carga más X. Lo voy a juntar ahora con hidrógeno gaseoso. Ya no oxígeno, ahora hidrógeno gaseoso. ¿Qué va a salir de ahí? Lo siguiente, vas a colocar el metal, vas a colocar el hidrógeno, ¿sí? Y vas a colocar el X, nada más. Eso sería entonces muy diferente al ácido hidrácido, ¿no? El ácido hidrácido sería el X en el medio. Los hidruros son otra cosa. Los hidrógenos, la cantidad de X sería el estado de oxidación. Muy bien. Y esa sería la fórmula de ¿qué? De los hidruros metálicos. Así es sencillo. Profesor, ¿qué carga tiene el hidrógeno? El hidrógeno, pues si tú quieres hacer el estado de oxidación acá sería más X, acá es el menos 1, porque menos 1 por X menos X se va ahí, te das cuenta. Entonces acá el hidrógeno vale menos 1. Ahora, un ejemplo, ahora sería por ejemplo, tendríamos acá, a ver, ejemplo, fórmula el hidruro de litio. El litio es Li, tiene carga, esta oxidación más 1, ¿correcto? Pues yo haría lo siguiente. Litio más 1, profe, claro. Le agrego hidrógeno gaseoso. Profe, ¿de eso qué me va a salir? Me va a salir el litio, el hidrógeno y el 1 que sería del estado de oxidación del litio. No lo coloco porque se sobreentiende. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver ahora los hidruros no metálicos. Obviamente su mismo nombre lo dice, no metálicos es porque está formado por no metales, ¿correcto? Ahora, ¿cómo se forman los no metales? Bueno, un no metal
un elemento natural, ¿no? Ahí está su carga más X. Igual, de la misma forma, vamos a colocarle acá más hidrógeno gaseoso. Ahí está. A esto le agregamos, eso acá va a cruzarse, va a formarse acá. No metal, hidrógeno y la X, nada más. Esa sería la fórmula de ¿qué? De los hidruros no metálicos, ¿sí? Muy bien, sencillo. Aquí el X va a ser negativo, ¿ya? Acá sería menos X y acá sería más 1. Entonces vamos a ponerle menos X, ¿ya? Sea negativo para que el hidrógeno sea positivo y así hacer la relación más evidente, ¿correcto? Porque tiene que salir 0, más 1 por X, X menos X 0. Entonces casi tiene que ser de carga negativa, ¿sí? Pero no habría problema. Mira, vamos a hacer ahora un ejemplo, ¿ya? Para que te quede claro. Formular, a ver, el hidruro de boro. Ojo que el boro tiene carga más 3. Si el boro tiene carga más 3, pondría yo boro más menos 3, ¿ya? Menos 3, ¿ya? A ese boro le agregamos hidrógeno gaseoso. Y esto me resultará, profe, boro, hidrógeno 3. Nada más. ¿Te dan cuenta? Y eso sería el tridruro de boro. Así es, ¿sí? Entonces, así es como se formulan los hidruros, los ácidos oxáceos. Vamos a proceder con las sales aloideas y sales oxidizantes, ¿correcto? Muy bien, borramos. A ver ahí, borramos todo. A ver, ¿qué son las sales? Son compuestos, bueno, aquí va a depender, ¿eh? Pueden ser binarios, pueden ser ternarios también, ¿sí? Son compuestos binarios o ternarios, va a depender del tipo de sal que sean, ¿ya? Compuestos binarios o ternarios. Las sales son compuestos iónicos también, ¿sí? Son compuestos iónicos. ¿Qué quiere decir? Que están formados por enlaces electrovalentes, enlaces iónicos, ¿sí? Son compuestos iónicos. Las sales se forman por neutralización, se forman por desplazamiento doble, que se llama un tipo de reacción química llamada titulación o neutralización. También se le puede llamar titulación, ¿ya? Una titulación es una neutralización, es un tipo de reacción química doble desplazamiento. Entonces, las sales se forman de esa manera. Ahora, ¿cuál es la formulación? La formulación, ¿qué voy a requerir para formar una sal? Vas a requerir así muy sencillo, ¿eh? Pero, ¿qué voy a formular? ¿Qué tipo de sal? Vamos a formular las sales, a ver, aloideas, ¿ya? Aloideas. Si yo quiero formar una sal aloidea, necesito un choque de dos cosas. Escucha bien, un hidróxido y un ácido hidrácido. Por eso que hay mucha diferencia. Si yo junto un hidróxido con un ácido hidrácido, formo una sal aloidea. ¿Cómo? Así, mira. Un hidróxido tiene esta forma. Escucha. Un hidróxido tiene esta forma. La forma del hidróxido en general. Lo voy a juntar con ¿qué? Un ácido hidrácido tiene esta forma. Esta forma. ¿Cierto? ¿Sí? HCl, H2. Vamos a ponerle acá no metal.
metal con no metal, ¿cierto? Muy bien, entonces yo, ¿qué es lo que voy a hacer? Vas a desde un doble desplazamiento. El OH va a atacar el hidrógeno va a reemplazar, mejor dicho, el OH va a reemplazar al no metal y el no metal se va a ir reemplazando al OH. Quedándome acá, ¿qué cosa? Me va a quedar metal. ¿Con quién? Con el no metal. Acá metal. A ver. No metal. ¿Sí? ¿Está bien? Pero tenemos que ponerle sus cargas, ¿verdad? Así que para que no haya confusión, vamos a ponerle acá Y. Cosa que yo me puedo dar cuenta, ¿sí? Que el no metal va a tener carga Y esa carga Y la vas a poner acá. Si es que fuera 1, no colocas nada. Si fuera 2, lo colocas por acá, ¿sí? Y el metal va a tener carga X. Lo pones por acá. Cruzado, ¿te das cuenta? El no metal, su carga, al ser Y acá, es porque su carga es Y, pues es un número. Yo sé que va a ser el menor posible. Puede ser 2, puede ser 1, por eso es que le coloco Y. Y el metal, pues su carga puede ser cualquiera, más 2, más 4, más 3. Y todo eso lo voy a colocar así, ¿no? Ya que es un metal, va a juntarse con metales, cualquier tipo de metal puede ir, ¿cierto? En este caso hay metales, por lo común, metales de carga más 2, más 3, dependiendo. Y todo eso va a formar esto, una sal. Pero el OH con el hidrógeno van a formar agua. Así que toda sal va a contener siempre que a su lado va a contener siempre cantidades de H2O, agua. Y esa es la formulación de ¿quién? De una sal aloidea. ¿Se entendió? Muy bien. Entonces vamos a ver un ejemplo. El ejemplo más común, ¿ya? El ejemplo más común, a ver. Formular el cloruro de sodio. ¿Cómo se forma el cloruro de sodio? ¿Qué necesito? Dos cositas. El hidróxido de sodio, que es el NaOH, solución, ¿sí? Más, vamos a poner que rojito, más cloruro. Ya pues, profe, necesito el ácido clorhídrico, ¿sí? El HCl, acuoso. ¿Ya está? Listo. Entonces esto me va a producir ¿qué cosa, profe? Ya, pues como es 1,1, no hay problema, ¿no? El Y que son 1,1, no hay problema. Agarro el sodio, agarro el cloro y lo pongo NaC. Ahí está el cloro, el cloro de sodio. Y luego coloco acá más el agua. H2. Y listo, se formó tu sal aloidea. ¿Por qué se llama sal aloidea? Porque no tiene oxígeno, nada más, ¿sí? Este es mi sal, mi cloruro de sodio. Cloruro de sodio. Así de sencillo. ¿Te das cuenta? Ay, profesor, ya le entendí. Ahora quiero ver el otro. Muy bien. Sales. Oxisales. Son compuestos ternarios, ¿ya? Se forma por la unión. Mira, es parecido a la formulación del otro. Hidróxido. Pero ahora le vas a agregar, ¿sí? Le vamos a agregar ahora el ácido oxácido. Si tú al hidróxido le agregas un ácido oxácido, ya formas una sal aloidea, porque el ácido oxácido ya contiene oxígeno, ¿te das cuenta? Entonces esto formaría una sal oxisal, perdón. Sal oxisal. Al tú agregarle ácido oxácido formas una sal oxisal porque contiene oxígeno. Y acuérdate que siempre va a liberar agua, H2O. Siempre libera agua, ¿sí? Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora vamos a ver la fundación. A ver si me comprendiste. Hidróxido, ¿cierto? ¿No? Que es metal OHX. Sí. Más ácido oxácido, ¿cierto? ¿No? Que es HM, no metal ON. Sí, perfecto. ¿Qué va a salir de esto? La sal aloidea, bro. ¿Cómo es una sal aloidea? Sale, mira lo que vas a hacer. Vas a agarrar y todo esto, vas a separar esto con esto, me forma agua.
me va a quedar ¿qué cosa? El metal, ¿sí? El metal con la cantidad de hidrógenos que se haya ido, el metal con la cantidad de hidrógenos que se haya ido, ¿sí? Si se han ido 2 hidrógenos, pones ahí metálicos, correcto. Luego acá colocas paréntesis, todo esto de acá, no metal, oxígeno, con sus cantidades de oxígeno. Ahí está. Y todo entre paréntesis con la asociación del metal que es. Todo esto es tu sal oxidada, ¿sí? Y a eso pues le agregamos agua destilada oxidado R718 monóxido de hidrógeno, o también llamado hidróxido de hidrógeno. Y esta es la formulación de las sales oxidales. Un ejemplo, el más común de todos. A ver, un ejemplo sencillísimo. Formular el carbonato de calcio. A ver, fórmame el carbonato de calcio. A ver, carbonato de calcio. ¿Qué necesito? Carbono, el ácido carbónico. Para eso tú ya debes conocerlo. El hidróxido primero, calcio, hidróxido de calcio. Profe, hidróxido de calcio. Ya pues, calcio OH2, porque yo sé que el calcio pertenece al grupo 2A, tiene valencia, esta asociación más 2, así que debe ser hidróxido de calcio la fórmula. A eso voy a agregarle, el ácido carbónico, ¿sí? Se le dice carbonato porque le estás quitando los hidrógenos, pero imagínate, ¿no? Mira, este es el ácido carbónico. Profesor, ¿cómo lo sabe tanto? Porque ya he estudiado. El carbono que se usa para formar el carbonato, acuérdate que el carbono tiene más 2 y más 4. Entonces, si yo quiero carbonato, presión mayor, 4 más 2, 6, entre 2, 3. Cantidad de oxígeno. Y como es par, 2 hidrógenos. ¿Ves? Así de sencillo, no es tan complicado. Simplemente es agarrar la maña y pues comprenderlo, ¿no? Si yo le quito los hidrógenos, se forma el ion carbonato. Y ahí por eso que sale carbonato. El nombre, ¿sí? Eso se va a aprender luego. Ahora, pues lo cruzo. Se me va. ¿Qué me va a quedar? Calcio. 2 debería ser, claro. Dice que es 2. Paréntesis. CO3. 2, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el estado de asociación del calcio es 2. Pero 2 con 2, ¿qué pasa? Profesor, se me va. Muy bien. ¿Qué te queda entonces? Me queda solamente calcio y el CO3, el CaCO3, el carbonato de calcio. Muy bien. Y al final nunca te olvides en tu vida, en tu miserable vida, el oxígeno, ¿sí? El hidróxido de hidrógeno, el oxidano, el R718, el agua, no te olvides, ¿correcto? Todo esto sería entonces... Va junto ya para que no pienses que hay una separación. Están juntitos. El carbonato de calcio sería ese. ¿Sí? Así se forman entonces las sales oxidales. ¿Correcto? ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Bacán, ¿no? Perfecto. Eliminamos todo entonces. Tómale foto que lo voy a borrar todo. Muy bien. Nombre común. ¿Quiénes son los haluros? Son los compuestos obtenidos cuando deshidratamos, le quitamos los hidrógenos, formamos estos compuestos. Mira, a ver, y reciben diferente composición. Ya no son compuestos, ya son iones. Estos son iones, ya es otro mundo, ya es otro nivel. Son iones, ya pueden ser alieros metálicos o no metálicos. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo el hidróxido de sodio, señor, y yo lo deshidrato, le quito su radical OH, mira lo que va a pasar. Tú le quitas, el sodio va a perder todo un radical, todo un -1, va a perder un electrón. Si pierde un electrón, se pierde un negativo, se va a ver positivo. Ahí está el sodio. Y al perder esto, o sea, al separarse, el ion radical, el hidroxilo, o hidrilo también llamado,
se queda también solito, ¿no? Esto se pierde y esto se está separando, generando así carga, ¿sí? Formando cargas. Entonces este es el ion sodio y esto sería el ion oxidrilo, o también llamado hidroxilo, como te dije, radical OH, ion oxidrilo. Esa es la separación, la formación de hidruros metálicos, ¿sí? De haluros metálicos. Ahora, si yo tengo por ejemplo mira, no más hate, a ver, el AlOH3. Este es el hidróxido de aluminio, claro, perfecto. Quítale sus 3 radicales OH, profe. Pucha, entonces me quedará aluminio más 3. Y acá me quedarán 3 radicales OH. Ciertamente, ¿no? Ahí está. Este se llama el ion que el ion aluminio. Este sería los iones oxidrilos. ¿Te das cuenta? Entonces esto viene a ser los haluros. A partir de esto ya nacen las sales. Solamente que yo te enseñé una forma más dinámica, más rápida de cómo formar los compuestos. En este caso de estos compuestos de sales, ¿no? Las sales, aldehídas, sales sales, pero en sí se deben formar a partir de la descomposición, a partir de la formación de haluros. Eso es un tema anterior a las sales, solamente que yo lo he hecho de otra manera para explicarte los compuestos que se pueden formar al saber los haluros. Mira, si yo tengo por ejemplo ácido fieráceo como el ácido clorhídrico, y si a este ácido clorhídrico le quito su hidrógeno, su protón, me va a quedar el ion cloruro. ¿Te das cuenta? Este es el ion cloruro. Ahí vienen los haluros, porque siempre terminan en uro. Ion cloruro, nomenclatura. ¿Te das cuenta? Ion cloro, ion cloruro. Los metales no, porque los metales son compuestos más imprescindibles, mejor dicho. O sea, no depende, ¿ya? Tanto los haluros dependen de los no metales. Obviamente, por acá va a quedar tu hidrógeno cargado. A esto ya no se le llama hidrógeno, se le llama ion hidrógeno. Pero nosotros le decimos ion hidrógeno. Nosotros los químicos le llamamos a esto protón, porque son cargas positivas. Fíjate, un electrón sale un protón. Este es un protón, o también llamado ion hidrógeno, ¿sí? Muy bien, entonces, así, compuestos como por ejemplo, uno más ya, para que te quede claro. Este famoso, el ácido sulfídrico, ¿cierto? Entonces esto, si yo le quito su hidrógeno, su protón, me va a quedar el ion, tiene menos 2, ¿no? Porque tiene que ser menos 2, el ion sulfuro. Y así se forman las sales. Con estos compuestos que estoy enseñando se forman las sales aloideas, ¿sí? El ion sulfuro más tu protón, ¿sí? Ese es el protón. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué pasa si yo descompongo un ácido sulfúrico? Por ejemplo, tengo el ácido fosfórico, ¿ya? H3PO4. Si yo le quito acá, mira, escucha bien, que acá viene lo más importante de tu vida. Si yo le quito a esto sus 3 hidrógenos, 3 protones, me va a quedar así. Profe, le he quitado 3, claro. Ese es el ion fosfato. Profe, ¿por qué le llama ion fosfato? Porque al quitarle 3 le estoy quitando todos los hidrógenos, lo estoy deshidratando. Entonces ya pierde su característica de ser fosfórico, el líquido cambia por átomo, esa es nomenclatura, ¿sí? Entonces se forma el ion fosfato y a esto le agregamos sus 3 protones, ¿sí? Protones liberados al separarse, ¿sí? ¿Qué pasa si el mismo compuesto yo le quito solamente un hidrógeno? Uno nada más. Tú le quitas un hidrógeno, un protón, te va a quedar todavía 2. Entonces va a formar H2PO4, pero su carga va a ser menos 1. ¿Por qué? Porque le he quitado un hidrógeno. ¿Te das cuenta? Y a esto se le llama el ion. El ion, en este caso se llamaría ion dihidrógeno fosfato, ¿sí? Porque tiene 2 hidrógenos. Ion
dihidrógeno fosfato. ¿Sí? Dihidrógeno fosfato. Más 3 protones. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Ahora, también llamado, si tiene dos, a ver, si yo le quito todos, no, si yo le quito ahora dejo un hidrógeno, le voy a quitar dos hidrógenos, ya, claro, si yo le quito dos hidrógenos, HP3, le quité uno, sería dos, acá sería H3 por 4, yo le quito acá, mira, un protón, no, dos protones, me quedaría uno, sería HPO4 con carga menos 2, ¿cierto o no es cierto? Acá te quedaría, acá le quité uno, ¿no? Entonces acá solamente sería uno, ¿no? Claro. Acá le quité dos, acá sería dos protones. Ahí está, mira, y este se llamaría el ion, como ya le has quitado casi todo, solo te queda un hidrógeno, se llama el ion hidrógeno fosfato o el ion bifosfato. A eso se le llama el ion bifosfato, ¿no? Bifosfato porque le quitamos dos hidrógenos, bifosfato, ¿te das cuenta? Y así entonces vas a encontrar un montón de compuestos con esas características de los haluros. Muy importante de conocerse, importantísimo. Muy bien. Tómale foto para que veas qué tal se forman los compuestos. Muy bien, perfecto. Borramos entonces. Borramos. Espero se haya entendido la parte de los haluros, que es importantísimo, ¿ya? Son ya iones, muy compuestos inorgánicos también encontrados en la naturaleza. Perfecto. Entonces ahí tenemos nosotros ese tipo de compuestos para que veas las características que se pueden formar. Vamos a pasar ahora sí netamente. Hemos hablado solamente de compuestos inorgánicos y la formulación de ellos. Hasta ahorita no hablamos nada de nomenclatura inorgánica. Vamos a comenzar con la nomenclatura. Nomenclatura inorgánica. Recién, eso que puse el título al comienzo, recién vamos a ver, porque si yo no te enseño la formulación, cuando hable de nomenclatura clásica, stock, y hable de nomenclatura sistemática, no me vas a entender nada. ¿Por qué? Porque no conoces los compuestos. Ahora sí me vas a comprender un poquito más acerca de la nomenclatura inorgánica, de cómo nombrar sabiendo qué tipo de sustancia es, ¿correcto? Mira, por ejemplo, tengo tres sistemas. Existen tres sistemas. Tenemos ahí a la nomenclatura clásica o tradicional, tenemos a la nomenclatura stock y tenemos a la nomenclatura sistemática o también llamado sistemática o también llamada IUPAC, que es la más fácil, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a empezar con la más difícil, que es la nomenclatura clásica, ¿te parece? Vamos a hacer acá la separación, vamos a darle, ¿sí? Colocamos entonces acá nomenclatura clásica. Muy bien. Nomenclatura clásica. Ya está, perfecto. Ahora, ponemos acá nomenclatura clásica, ¿no? Ponemos acá las características que debe tener un compuesto para que esté en la nomenclatura clásica. Debe tener un sufijo, ¿sí? Que va a terminar en, dependiendo del compuesto, gaseoso
puede ser ico, ¿sí? También puede ser un prefijo que va a comenzar con hipo, o a veces termina con per o perico, ¿sí? Per o hiper también llamado, ¿no? Per o hipo, per también se le puede llamar hiper. Entonces tenemos prefijos y sufijos, parte de la nomenclatura clásica, vital para resolver, ¿sí? Va a depender también, no solamente de eso, del estado de oxidación. Tenemos que saber el estado de oxidación de las sustancias. Nos dan de datos los estados de oxidación de las sustancias y dependiendo de su estado de oxidación, de menor a mayor, o si fueran únicas, se va a poder nombrar a los compuestos de manera clásica, ¿sí? Para esto necesitamos la ayuda de un cuadro de nomenclatura. A ver, vamos a hacer un juego bonito para que te guíes. Ahí está, mira. Poner acá Valencia. Estado de oxidación. Acá sería de menor a mayor, ¿no? A ver. Línea, dos líneas, tres líneas. Cuando el estado de oxidación, el 1, tenga un solo estado de oxidación, compuestos como el metal, como sodio, potasio, tienen un solo estado de oxidación, va a tener una cierta clasificación. Tenemos acá hipo y termina en oso. Tenemos por acá que solamente termina en oso, tenemos acá que termina solamente en ico, y el mayor va a comenzar en per o hiper y va a terminar en ico. ¿Sí? Son prefijos y sufijos que hay que agregarle al nombre del elemento químico para poder darle la forma. Entonces tenemos ahí el estado de oxidación, vamos a terminarlo en ico. Si fuera hierro, hierrico, férrico, ¿sí? Si fuera oro, áurico. Si fuera boro, bórico. Si fuera aluminio, alumínico, ¿sí? Ahora, si tuviera dos estados de oxidación, el menor va a llevar el nombre de oso, el mayor nombre de ico. En el caso del carbono, el carbono tiene estado de oxidación más 2 y más 4. Si utilizo el 2, lo voy a llamar carbonoso. Si utilizo el 4, lo voy a llamar carbónico. ¿Te das cuenta? Esa es la diferencia, ¿sí? Muy bien. Si tuviera 3 estados de oxidación, entonces va a recibir el menor nombre de hipo-oso, el del medio oso y el mayor ico. Un caso es del azufre, mira. Más 2, más 4, más 6. ¿Correcto? Por ejemplo, si yo utilizo el 2, lo puedo llamar hiposulfuroso. Si utilizo el 4, lo puedo llamar sulfuroso. Si utilizo el 6, lo llamo sulfúrico. ¿Te das cuenta? De ahí nace el nombre, ¿sí? Profe, si es azufre, ¿por qué no sería azufroso? ¿No sería azúfrico? ¿No sería hiposulfuroso? No, porque el verdadero azufre proviene del latín. Sulfurum es su verdadero nombre. De ahí viene sulfuroso, sulfúrico. Solo que actualmente el idioma ha cambiado, ¿no? El español latino, ahora acá le llamamos azufre, cuando su verdadero nombre en latín es sulfurum. Entonces la nomenclatura, como es la clásica, está basada con los nombres latinos antiguos. ¿Te das cuenta? Más no se han modernizado los nombres. Según la IUPAC, sigue manteniendo su característica latina, ¿correcto? En latín. Muy bien. Y cuando tenga 4 estados de oxidación, el cloro, por ejemplo, que tiene más -1,
3, 5 y 7, que son valores que están en la tabla periódica. Cuando use el 1, hipocloroso. Si utiliza el 3, cloroso. Si utiliza el 5, clórico. Si utiliza el 7, perclórico. ¿Te das cuenta? Entonces son las características que tú tienes que tener en cuenta al nombrar de manera clásica. A ver, por ejemplo, algo práctico, sencillo. Nombre por nomenclatura clásica. Nombre por nomenclatura clásica. ¿Sí? Nombre por nomenclatura clásica. Y me dan el compuesto siguiente, ¿ya? Me dan F2O3. Me dan el NaOH. Me dan el, a ver, H2CO3. Sí, 4, 5, 6, 2, 3, 2. Así, ¿ya? A ver, nombre de esos compuestos. Esto claramente es un óxido. Entonces, tengo que colocar, al nombrar, acuérdate que siempre tienes que colocar la palabra, su tipo, ¿sí? Su clasificación. Como sé que tiene la forma de un óxido y es un metal, entonces lo puedo llamar óxido. Este es un óxido. Primero el nombre de lo que es. Primero se coloca en la nomenclatura clásica, colocamos el nombre del compuesto. ¿Qué es el compuesto? ¿No? El compuesto es un óxido, no es óxido. Óxido de hierro, pero no lo voy a poner óxido de hierro. En la nomenclatura clásica tengo que fijarme el hierro qué valencia está usando. Para eso tú tienes que saber calcular el estado de oxidación o al menos saber cómo se formó este compuesto. Yo me acuerdo que el hierro se forma de esa manera cuando su estado de oxidación es más 3. Pero como yo sé, para eso te voy a enseñar un truco, que es el truco, en este caso, cómo hallar el estado de oxidación. Para eso tú tienes que saber que el hidrógeno y el oxígeno tienen valores determinados, estados de oxidación determinados para estos compuestos. Por ejemplo, el hidrógeno puede ser más 1 y el oxígeno puede ser menos 2 por lo general, no siempre, no siempre, pero por lo general llevan esto, ¿sí? Para los hidrógenos y para los hidróxidos y para los ácidos. Entonces, si el oxígeno vale menos 2, ¿cuánto tiene que ser el hierro? ¿Qué valor usó el hierro para poder nombrarse? Usó el más 3, por ejemplo. 3 por 2 sería 6 y menos 2 por 3 sería menos 6. Y la idea es que al sumar todo te dé 0. Esa es la idea. Como usó el más 3 y yo sé que el hierro tiene valencia más 2 y más 3, entonces yo puedo determinar que se usó el mayor de los dos. El mayor le corresponde al nico. Siendo 2 estados de oxidación, el mayor le corresponde al nico. Quiere decir que este compuesto debe llamarse óxido férrico. ¿Sí? Férrico. Profe, sí, hierro, ¿por qué lo pone férrico? Porque su verdadero nombre es ferrum en latín. Por eso es que se pone óxido férrico. ¿Te das cuenta? Así de sencillo. Ahora, el sodio. El sodio se sabe que tiene valencia más 1, pertenece al grupo 1. ¿No? Además, el oxígeno es menos 2, más 1, menos 1. Más 1, 0. ¿Te das cuenta? Como su valencia es más 1 y solamente tiene un solo estado de oxidación, no tiene más como el hierro. Cuando tiene un solo estado de oxidación, puede terminar en ico, ¿correcto? Ahora, como es nomenclatura clásica, tienes que cambiarlo a ico, pero tienes que colocar primero su función. ¿Qué función es? Es un hidróxido, sería entonces hidróxido sódico, ya que sodio debe tener nico sódico, sería, ¿ya? O es sodio, pero debe terminar en nico, así que se le pone sódico. ¿Se comprende, sí o no? Ahora el siguiente. El siguiente es un ácido, se sabe, tiene hidrógeno y oxígeno. Pero ¿qué valencia se usó? A ver, si el oxígeno es menos 2 y si el hidrógeno es más 1. Si el oxígeno es menos 2, sería menos 2 por 2 sería menos 4. Si el hidrógeno es 1, 1 por 2 sería 2.
acá sería 2 más 2 y acá sería menos 4. ¿Cuánto tiene que ser el carbono para que salga 0? El carbono tiene que ser más 2, porque 2 más 2, 4 menos 4, 0. Entonces el carbono está usando valencia más 2. Pero tú ya debes saber que el carbono tiene valencia más 2 y más 4. Si no lo sabes, lo puedes consultar en tu tabla periódica o el problema te lo tiene que dar de dato. Si el carbono tiene más 2 y más 4 y usé el más 2, que es el menor, ¿en qué terminará su nombre? Si son dos estados de oxidación y usted es el menor, oso. Acuérdate que siempre es de menor a mayor. Siempre. ¿Te das cuenta? Entonces, si usted es el menor, sería oso. Tiene que terminar en oso. Primero vamos a colocar la función. Colocamos la función. Como es un ácido, le pondría acá ácido. Pero como usó el 2, que es la menor, oso. Ácido carbonoso. Y así es sencillo. ¿Te das cuenta? Entonces, esto es lo que pasa cuando usamos nomenclatura clásica. Una de las nomenclaturas más complicadas de entender porque se requieren de muchos conceptos, como te podrás dar cuenta. Uno de los conceptos es saber la función. Bueno, en todas las nomenclaturas nos pide siempre la función, excepto la nomenclatura clásica, sistemática o yupa. La nomenclatura stock y la nomenclatura clásica nos piden saber la función de los compuestos. Por eso es que te enseñé primeramente la formulación o la función inorgánica de cada compuesto inorgánico. ¿Se entendió? Porque no solamente te lo van a pedir en compuestos como óxidos, te lo pueden pedir en hidróxidos, te lo pueden pedir en ácidos. La nomenclatura clásica te la piden en todo tipo de compuestos. ¿Te das cuenta? Profes nasales también puede ser. Así, por ejemplo, ¿cómo se llamaría esto, profe? No lo entiendo. A ver, profe, sal, no dice, ¿no? Claro, cloruro de sodio. El cloruro de sodio, su nombre compuesto, ¿no? Cloruro, es un nombre de una nomenclatura diferente. ¿Por qué? Porque como es un compuesto, está formado por haluros, se le dice cloruro de sodio. Pero ¿lo puedo transformar a una nomenclatura clásica? Claro que sí, también. Ya no sería un óxido, ni un hidróxido, ni un ácido, sería una sal. Pero no le voy a llamar sal de sodio. No, porque la sal está compuesta de sodio y de cloro. Entonces la debo llamar así. Cloruro. Y ya no de sodio, porque sería una nomenclatura stock. O, claro, sería stock. La llamaría cloruro sódico, porque el sodio tiene solamente una valencia, que el sodio es Na es más 1, una valencia ico, así que le llamaré cloruro sódico. Y ese es el nombre de la sal en nomenclatura clásica. ¿Te das cuenta? Profe, con hidruros también, mira. NH3, ¿cierto o no que es el amoníaco? Sí. Profe, el amoníaco. Está usando acá ¿qué carga? Bueno, si el hidrógeno vale menos 1, el nitrógeno debe ser más 3, ¿no? Pero acuérdate, como es un no metal, acá sería más 1 y acá sería menos 3, profe. Menos 3, más 3, menos 3, 0. Entonces aquí usé el 3, pero el nitrógeno acuérdate que tiene más menos 3 y tiene 5. Con 2, el menor es ico. El menor es oso y el mayor es ico. Usé, profe, el menor, entonces debe ser oso. ¿Cómo se llamaría eso, profe? Hidruro. ¿Ves? Siempre llevamos la función. Hidruro, ahora el nitrógeno cambia de nitrógeno no, sino como tiene 3 va a ser oso. Nitroso, profe. Y nada más. ¿Te das cuenta? Así de sencillo. Eso sería el hidruro nitroso. Si fuera con 5, hidruro nítrico. Así de sencillo. Entonces, la idea de la nomenclatura clásica es saber correlacionar los prefijos y sus sufijos a los nombres latinos de las especies químicas y reconocer también qué función es cada compuesto químico, de qué función proviene este compuesto químico, este de acá, qué son, cuál es su identidad, ¿te das cuenta? Para eso era necesario saber la nomenclatura. Muy bien. Perfecto. Vamos a ver ahora
a la nomenclatura stock. ¿Te parece? Vamos todo esto. Borramos. Y nos vamos a la nomenclatura stock. ¿Sí? Profe, muy bien. Colocamos entonces acá nomenclatura esto. Solamente vamos a borrar esto. A ver, ¿qué yo tengo que saber de la nomenclatura stock, profe? De igual forma, en la nomenclatura stock va a ir la función, ¿sí? El nombre, en la nomenclatura va a ir la función. Si es un óxido, óxido, si es un hidruro, hidruro, si es un hidróxido, hidróxido, si es una sal, ácido, un ácido, ácido, si es una sal, con su nombre correspondiente, ¿sí? De, siempre va a ir la palabra relacionante, la palabra de intersección, de conjunción de, y acá colocas el nombre de la especie. Si es un metal, sodio, de sodio. Si es un óxido, óxido de sodio. Siempre va a ir el nombre del compuesto, el nombre del elemento. Vamos acá, del elemento. Y al costado va a ir números, pero expresados en romanos. Pero con una condición. Solo si tiene dos o más estados de oxidación. Solo va a ir números romanos si solo posee dos o más estados de oxidación. Si posee uno, no es necesario colocarle el estado de oxidación en número en romano, porque estaría escrito incorrectamente. ¿Correcto? Muy bien, vamos a ver un ejemplo. Ejemplos. Vamos a ir nombrar por nomenclatura stock. A ver, tenemos los siguientes compuestos: CO2, ácido fosfórico, ¿sí? Tenemos ahí y ahí también compuesto, vamos a ver compuesto, eso es compuesto nada más. ¿Te parece? Ya, profe, me lo está dejando difícil. Claro, alumno, tengo que dejarte la tranca para que aprendas, ¿no? A la fuerza. A ver, la primera. Profe, yo veo que es un óxido, tiene que decir, claro, es un óxido a ojos, al ojo. Pero, ¿qué valencia está usando? 7 menos 2 por 2 menos 4 debe ser 4, profe. Ah, ya. Yo sé que el carbono usaba más 2 y más 4, entonces en el mayor. 4, no me interesa si es I con 2 o 10, no ya. Ahora solamente colocan la función. Óxido, ¿de qué? Del elemento carbono. Pero como tiene 2, número en romano, ¿sí? Necesariamente su número en romano, ¿sí? Entonces aquí entonces 4, en romano sería así. ¿Te das cuenta? Óxido de carbono 4 se refiere el nombre de stock de este compuesto. Del siguiente, profe, este es un ácido, ya pues ponle ácido. ¿Pero de qué? Del elemento. Ácido de fósforo. ¿Ácido de fósforo qué, profe? ¿Qué elemento, qué sustancia, qué estado de oxidación tiene? Menos 2, más 1, más cuánto? Profe, más 5, ¿no? Claro, menos 2 por 4, menos 8. Menos 8 más 3, 1 por 3, 3, más 3, menos 5, más 5, 0. Ácido de fósforo 5, profe. Claro, porque el fósforo, acuérdate que tiene valencias más menos 3 y 5. Entonces está usando el 5. Pongo ahí ácido de fósforo 5. La siguiente es un hidróxido, pero claro, pone entonces ahí hidróxido. Hidróxido, ¿de qué?
¿Qué elemento químico es ese, profe? Magnesio, muy bien, magnesio. Profe, hidróxido de magnesio, ¿qué? 2, claro, valencia 2A, en ese grupo 2A por la tabla periódica, su estado de oxidación es más 2. Magnesio, profe, ¿le pongo? No, ya no le vas a poner. ¿Por qué? Porque solamente tiene una sola valencia que es más 2, y cuando tiene solamente uno, no se le coloca, solo se le coloca si tiene 2 o más valencias, 2 o más estados de oxidación. Porque tiene solo un solo estado de oxidación, ya no se le coloca nada, solo se le coloca hidróxido de magnesio, punto, a secas. El siguiente es el nitrógeno, profe. El nitrógeno tiene más menos 3 y 5, estado de oxidación, correcto, usó el 5. Muy bien, sería entonces hidruro porque es un hidruro. Es un hidruro, ¿no? Claro, es hidruro. Hidruro no metálico, hidruro de nitrógeno. Hidruro de nitrógeno, ¿qué, profe? 5. ¿Por qué? Porque usó la valencia 5, así de sencillo. Profe, si es una sal, sí, una sal oxisal, perfecto. ¿Le pongo sal, profe? No, le vas a poner carbonato, ¿sí? Carbonato. ¿Pero por qué, profe? Porque es una nomenclatura, ¿sí? Aunque puede poner sal de calcio, ¿sí? Función, sal ¿de qué? De calcio. Puede ser también, aunque comúnmente llamados carbonato de sodio. ¿Ves? No hace falta poner número romano nada porque sodio, perdón, estoy equivocando. Carbonato de calcio, no es sodio. Calcio, Ca es calcio. Y como el calcio pertenece al grupo 2A, su estado de oxidación es más 2. No hace falta colocarle porque solo tiene un estado de oxidación. Así que se le puede llamar carbonato de calcio, ¿sí? En la nomenclatura clásica, carbonato cálcico. En la nomenclatura stop, carbonato de calcio. Si se desea, sal de calcio también. Podría darse el nombre, ¿no? Pero no es tan común. Sal de calcio, carbonato de calcio, ¿sí? Entonces, así es como se tiene que trabajar cuando queremos nombrar un compuesto de manera stock en su nomenclatura stock. ¿Me dejo entender? Muy bien. Vamos a borrar para hablar de la última nomenclatura que es la nomenclatura sistemática o IUPAC, que es la más sencilla, al parecer es la más sencilla y la que tiene también ciertas privaciones. O sea, no todo es color de rosa. En este tipo de nomenclatura ya las cosas pueden cambiar un poco. A ver. Nomenclatura IUPAC o sistemática. International Union of Pure and Applied Chemistry. Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada. Es lo que significa en inglés IUPAC, ¿sí? Es una comunidad científica de químicos que en este caso dan las leyes universales para el estudio de la química, leyes que se deben seguir a través de la tabla periódica y de algunos compuestos o normas que exige la IUPAC, ¿correcto? A nivel internacional. A ver, la nomenclatura IUPAC definió a la tabla periódica en 18 grupos, a diferencia de la nomenclatura clásica que definió la tabla periódica en 8 grupos A y 8 grupos B. Pero la nomenclatura clásica, la IUPAC, define a todos en 18 grupos. ¿Te das cuenta la diferencia? La nomenclatura IUPAC dice que tenemos que solamente colocar en este caso, la función. Sí, la función, sí, se me sale un gallo. La función, pero con la cantidad, ¿sí? No sé si me dejo entender. La función con la cantidad. O sea, si es un óxido y tiene 2 oxígenos, sería dióxido. Si tiene 3 oxígenos, sería trióxido. ¿Te das cuenta? Entonces sería la cantidad de la función. O sea, si es un hidruro y son 2 hidrógenos, dihidruro. Trihidruro si fueran 3, si fueran 4, tetrahidruro. Entonces recibe la función con una enumeración, ¿ya? Función y enumeración. Enumeración del elemento. Por ejemplo, tiene prefijos, ¿no? En su función va a tener un prefijo.
y enumeración, la función y enumeración, prefijo. De, en este caso sería, por ejemplo, si tiene monóxido de dihidrógeno, por ejemplo, se va a ir también otro prefijo, ¿sí? Un prefijo, y el nombre del elemento. Por estos prefijos y funciones es por lo cual el método de Yupac no siempre abastece a todas las sustancias, solamente a las más comunes o más comerciales, ¿sí? Entonces, enumeración como quién, di, tri, tetra, este es cuando son 2, este es cuando es 3, este es cuando son 4, penta es cuando son 5, hexa, hepta, hepta, deca, sí, definitivamente, ¿no? Solamente está penta. También hay el sufijo mono, el prefijo mono, que es para uno, pero es no tan común usado, solamente para sustancias típicas, ¿no? Por ejemplo, nombrar la siguiente nomenclatura por nomenclatura Yupac, ¿ya? Nombrar por nomenclatura Yupac. Por ejemplo, tengo esta sustancia, tengo esta sustancia, tengo esta sustancia, tengo esta sustancia, tengo esta sustancia. A ver, tengo esta sustancia. Quiero saber qué haces acá. Tengo esta sustancia. ¿Sí? Tengo esta sustancia. A ver. Estoy colocando cualquier sustancia. Tenemos que ver si da o no da la nomenclatura Yupac para el tipo de función, el tipo de compuesto que estamos tocando. Para el primero, como solo tiene un oxígeno y su función es un óxido claramente, se lo va a llamar óxido o monóxido, porque tiene un oxígeno. ¿Monóxido de qué? Monóxido de, acá se le pone de, prefijo, como es uno también, de calcio, de carbono, nada más. Sí, prefijo ya, porque solamente tiene un elemento. ¿Te das cuenta? Ya nos lleva el prefijo enumerado di, tri, tetra. Si fuera así, pues un oxígeno también se llamaría monóxido. ¿Pero monóxido de qué? De dihidrógeno, porque son dos hidrógenos. Monóxido de dihidrógeno. Acá no hace falta saber el estado de oxidación ni nada, entonces es más práctico, ¿te das cuenta? Es más práctico que las demás nomenclaturas. Es más sencillo. A ver el siguiente. Es un hidruro. Claramente yo sé que es un hidruro. Pero no le voy a colocar hidruro. Le voy a colocar ahora trihidruro. ¿Por qué trihidruro? Porque son tres hidrógenos. Entonces, trihidruro. Hidruro porque tiene hidrógeno, tri porque son tres hidrógenos. ¿Trihidruro de qué? De nitrógeno. Así es sencillo nada más. ¿Te das cuenta? Profe, esta sustancia es un hidróxido, claro. Pero acá tiene tres OH, entonces sería trihidróxido. Fueron dos dihidróxidos. Dihidróxido ¿de qué? De aluminio. Así de sencillo. Ah, ya, así es la cosa. Así es la cosa, mira. ¿Qué pasa si es el CO2? O si fuera el F2 o 3, quiero saber. A ver. Acá ya. Si fuera CO2 sería dióxido porque son dos oxígenos. ¿Dióxido de qué? De carbono. Y si fuera Fe2 o 3, o sea, hematita o si no llamado óxido férrico, sería trióxido. Trióxido de hierro. ¿Ves la diferencia? Di hierro. Tiene prefijos enumerados con di, tri. ¿Te das cuenta? Muy bien. ¿Qué pasa cuando es un ácido, profe? A ver, si fuera un ácido sería más complicado, ¿sí? Porque date cuenta, no tienes por dónde. ¿Tetróxido podría ser? No, tetróxido sería un óxido, no es un óxido, es un ácido. Sería entonces tetrácido, podría darse el punto, sí, porque es un ácido, pero son 4 oxígenos. Sería tetrácido. ¿Tetrácido de qué? De azufre. Pero ¿y el hidrógeno? Entonces ahí nace la duda, ¿cómo nombrar estos compuestos? Y hay casos en los cuales se les puede nombrar. Por ejemplo, yo podría decir acá, se llamaría tetraácido
de dihidrógeno de azufre. Tetraácido de dihidrógeno de azufre. Pero es un nombre muy complicado de entender. Es por eso que la UPAD no aplica para estas sustancias. Pero se las puede nombrar, hay maneras de poder nombrar, ¿no? Primero la función, que es un ácido de dihidrógeno, y para poder calmar, es que yo tengo que poder a partir del nombre poder formular. Por ejemplo, monóxido de carbono claramente me dice mono, entonces sería un oxígeno. Que me diga óxido nada más, yo ya pongo un oxígeno. De carbono le pongo así. Pero el CO2, mira, dióxido de carbono, ¿ves la diferencia? Monóxido, dióxido, era necesario colocarle el monóxido, porque el dióxido ya lo cambia todo. De carbono, entonces lo puedo hacer. Trióxido de hierro, también lo puedo formular, mira. Trióxido, 3 oxígenos de hierro, ahí está. Trihidróxido de aluminio, también lo puedo formular. Trihidróxido, OH3, aluminio. Se tiene una coherencia. Trihidruro de nitrógeno, 3 hidrógenos, nitrógeno 1. Monóxido de dihidrógeno, monóxido de oxígeno, dihidrógeno, 2 hidrógenos. Es necesario, ¿te das cuenta? Para esta sustancia, ¿cómo lo haría, profe? Tetraóxido o tetróxido también. Tetraóxido, si le pongo tetróxido, ya me refiero a un óxido. Tetrácido, ¿ya? Tetrácido sería, ¿no? Tetrácido. Un poquito confuso, ¿no? Tetrácido, doble letra. Tetrácido, también podría ser tetrácido, sería más práctico. ¿Sí? Ahí está, mira. Tetrácido porque tiene 4 oxígenos. Tetrácido, ¿de qué, profe? Cuando es un ácido, tetrácido, me paso acá. Dihidrógeno. Tetrácido dihidrógeno de azufre. ¿Te das cuenta? Y se puede nombrar, se puede clasificar, ¿no? No me cree otro, mira. Uno menos común. ¿Cierto? No, que en nomenclatura clásica se llamaría el ácido perclórico. Pero ¿cómo lo hago? Sí, mira. Tetrácido, monohidrógeno o hidrógeno, tetrácido hidrógeno de cloro. ¿Te das cuenta? Tetrácido hidrógeno de cloro, sí, es sencillo. Profe, si es una sal, ¿cómo lo llamaría? Uy, ahí sí está la cosa. ¿Cómo lo llamarías? De la misma manera, cloruro, porque es una sal, ya me dijiste una sal, de sodio. ¿Ves? Sal de sodio, igualito que el estodio, lo mismo, no hay forma de cambiarlo, porque es una sal, tiene que tener un puro, cloruro de sodio, nomenclatura clara, nomenclatura UPAD, ¿te das cuenta? La siguiente sería así, ¿no? Es un ácido sulfídrico, ¿cómo diría, profe? Sulfuro, mira, sulfuro, por eso te enseñé los saludos, sulfuro de dihidrógeno. Entonces hay maneras, te das cuenta, sulfuro de dihidrógeno lo puedo poner así, hay maneras de poder nombrar a los compuestos según la definición y según las características que este posee. Y así es como que se puede nombrar en nomenclatura UPAD o sistemática, o también llamada internacional, ¿correcto? Entonces, chicos, espero que puedan estudiar. Hasta aquí llega la clase de nomenclatura inorgánica, abarcando todos los ámbitos y todas las propiedades de una manera así rápida para que tú puedas entender este tema, que viene a ser nomenclatura inorgánica. Es un tema muy extenso. Hemos hecho solamente ejemplos prácticos y hemos tocado de todo un poco para que se pueda entender a detalle cada parte. Claro que el tema se extiende incluso a 2 o 3 o más clases, pero lo estamos haciendo en un solo video para que tú tengas en este caso una información detallada y puedas resolver los problemas que tú tengas en tu separado, ¿sí? Sé que faltan más ejemplos, vamos a hacer un siguiente video con problemas con esta definición, ¿correcto? Muy bien, nos vemos entonces.